Entonces, bueno, a continuación, sin más, le damos el pase a Adriana Parra, que nos acompaña de Bucaramanga para hablar lo que ha sido su experiencia con relación a la población que está en proceso de ingreso a Colombia como caminantes. Adelante, Adriana, y bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Bueno, pues es muy interesante cómo se engrana el relato de Carlos con lo que iba pasando aquí mientras allá se desarrollaban todos estos detonantes de este gran desplazamiento humanitario. Para nosotros comenzamos a atender esta situación a partir del 2015 precisamente, que ya empezó a hacer esto un ruido grande, y en 2016 ya contábamos la atención en parques por 500 personas acumuladas en los parques. Así fue creciendo y ya luego se nos hizo importante asistir a los venezolanos en tránsito o que venían a sentarse en Bucaramanga, eh, hacerlo en las vías, en las carreteras, y fue aquel drama terrible que ya todos conocen, de encontrar personas muy deterioradas, con extrema vulnerabilidad en todos los ámbitos de vida y físicamente muy afectados. Mientras esto iba ocurriendo, no hubo respuesta, como dice Carlos, que ocurrió allá, también ocurrió acá. A partir del 2018 comienza a hacerse presente las organizaciones internacionales en las vías. Del 2015 al 2018 solo hubo atención de comunidad de acogida. Por eso yo siempre insisto en esto y en la gratitud hacia la población colombiana, que fue quien recibió el primer impacto e hizo lo humanamente posible desde su conocimiento doméstico en lo que pudiera ser una atención humanitaria de emergencia. Así transcurre y sigue creciendo. Empezamos a atender en carretera entre 300 y picos de 500 personas en la vía. Empezamos ya a encontrar filas, lo que uno llamaba filas indias, filas de hormiguitas continuas, de gente en esta situación, ya siendo un poco más atendida por estas organizaciones que empezaron a abrir albergues, Cruz Roja a hacer atención en salud, y sin embargo fue insuficiente. Les hablo del trayecto entre Cúcuta y Bucaramanga. De Bucaramanga en adelante esto disminuía considerablemente hasta no encontrar ningún tipo de asistencia en la ruta Bucaramanga-Medellín o Bucaramanga-Bogotá. Así entonces nuestros caminantes, nosotros llamamos caminantes no solo a los que llegan caminando, sino a los que transitan esta vía en condiciones precarias, en una mula o gandola, en unas colas, o en cualquier situación que los hace aún más vulnerables. Y llamamos caminantes asentados a toda esta población que llegó así y ya hoy se encuentra asentada. Nuestros caminantes entonces comienzan esta situación en la que llegan a Bucaramanga. Bucaramanga se convierte en la ciudad de tránsito y excepcionalmente para quedarse. La mayoría venía con un proyecto hacia Medellín, Bogotá o continuar a otros países. Y esto hizo que Bucaramanga, o yo consideramos, digamos, por la experiencia, que esta fue la razón por la cual Bucaramanga se hizo invisible en todo este proceso y no recibimos los recursos que necesitábamos para atender. Así, Profesora, se mutió. listo, ahí estoy. Ajá. Ahora sí, Adriana. Gracias. Bueno, encontramos entonces a población muy vulnerable y con una institucionalidad pues inactiva, no presente, migración en una situación de persecución más que de recibir y proteger. Eh, encontramos situaciones verdaderamente adversas. En ese contexto, ya comienza, luego de que pasa el tiempo, comienzan a tener vocación de permanencia o por lo menos a asentarse acá en Colombia y en el caso específico de Bucaramanga. Y este asentamiento ocurre en las mismas condiciones precarias y de vulnerabilidad que ya venían manejando, en tanto que deben vivir en arriendos, en hacinamiento, en condiciones sanitarias imposibles,
por supuesto en una situación de desnutrición. Nosotros recibimos una población que ya viene desnutrida y que acá le empieza a ser difícil conseguir el alimento. A medida que pasa el tiempo, porque estamos hablando de los últimos 5 años, a medida que pasa el tiempo, la solidaridad espontánea de la comunidad de acogida comienza a agotarse, porque ante la ausencia de políticas públicas, de un marco legal, de un presupuesto para esta contingencia, la comunidad de acogida comienza a agotarse, en tanto que no puede enfrentar esta situación, y en la presencia o cuando comienzan a aparecer hechos delictivos o situaciones que ya son inmanejables en la comunidad. Ya finalmente comienzan entonces a hacerse algunos pronunciamientos. Bucaramanga sigue estando al día de hoy, yo diría que muy desatendida. Sin embargo, ya comienzan a haber ciertos aportes de la comunidad internacional que empiezan a verse en casos muy puntuales, pero ya se hace presente. Ya OIM también apoya el tema de salud, de casos graves, igual Cruz Roja, las comunidades religiosas. Entonces ya hay un poco más de asistencia, pero cuando ya algo de esto empezaba a hacer efecto, surge la pandemia y nos regresa a todos a cero. Una población importante siente necesidad de regresar a Venezuela. Antes de la pandemia ya se venía dando un flujo de ida y vuelta. Voy a Venezuela, llevo recursos o asisto al sepelio de algún familiar y regreso. Y con la pandemia regresó una cantidad importante y se queda los que ya están dispuestos a echar el resto y enfrentar lo que venga. En este ir y venir de los caminantes, comienzan a surgir también estigmatizaciones en cuanto a no necesitan tanta ayuda si son capaces de regresar y volver. Es decir, ya la cosa se volvió, fue paseo, yo voy y vengo. No están tan en riesgo ni tan perseguidos si van y vienen. En fin, esto agravó un poco la percepción de víctima que ya tenía el caminante. Pero también hizo que nos encontremos en el contexto en el que estamos hoy, que ya en las rutas nosotros iniciamos haciendo 3 rutas de asistencia en carreteras semanales. Ahora hacemos solo una a la semana y encontramos muy pocos caminantes en la vía. No es que no estén, están, pero este caminante ya tiene experiencia. Este caminante en su grupo, sí, no todos, pero en su grupo por lo menos llevan una persona que ya vivió la experiencia, incluso más de una vez. Entonces ya fue y vino, ya sabe dónde encontrar auxilio, ya sabe en dónde dormir de una manera segura. A lo mejor tiene un contacto con algún gandolero que le puede dar la cola o acercarlo hasta más adelante. En fin, ya hay una experiencia que hace que ese caminante que encontramos hoy en la vía ya no lleve ese drama terrible que encontrábamos al principio, ya no es ese caminante llagado, sediento, desnutrido, sino es un caminante que ya domina un poco más la situación de la ruta. Sin embargo, esto no ha disminuido la vulnerabilidad, al contrario, al haber personas con una experiencia previa los hace presa de unas dinámicas de trata, de abusos, de desvíos y pérdidas en la vía. En fin, porque hay que considerar que luego, a raíz de la pandemia, la poca estructura que había en las vías se desarmó al no poder brindar pernocta, albergue a los caminantes, ni aquel pánico inicial que no nos podíamos acercar, que cuidado, que pasábamos el agua a través de una ventanita, ese tipo de cosas hizo que la asistencia prácticamente desapareciera. Recién ahora están volviendo los albergues, acaban de abrir un albergue de World Vision en Berlín, que ha sido el paso emblemático de mayor drama, y se sigue brindando esta asistencia, ya no los 14 puntos de apoyo, ya más bien pocos, pero brindando el apoyo que se necesita. Y esto nos coloca en otro contexto. Y es el tema de manipulación de cifras, ¿sí? Y entonces ya nos encontramos con que no tenemos la verdad sobre cuántos caminan y cuántos verdaderamente requieren asistencia en la vía. Entonces ya nosotros insistimos mucho en la necesidad de la generación de veedurías para poder saber qué está pasando con los recursos que ingresan y si verdaderamente esos reportes son los ciertos, porque de paso pues se desvirtúa la capacidad o la necesidad de atención porque no sabemos
qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que brindar, qué necesitan realmente. En cuanto al caminante asentado, pues tenemos una cantidad grande en Bucaramanga que está en una situación, yo diría que incluso peor que cuando llegaron, porque ahora están con el estigma, bueno, pero si usted ya tiene 3 años acá, ¿por qué todavía pide? ¿Por qué todavía hay que asistirlo? Y empieza una presión un poco apoyada en el tema incluso cultural. Hace poco lo comentábamos, Ligia, lo recordará en otro grupo, sobre ese tema cultural del venezolano, donde aquí se le empieza a decir que no tiene toda ese empuje para trabajar, o la persona que ponía el ejemplo de mecanismos de ayuda a través de créditos o cosas así, y no se pagan o se desaparecen, en fin. Entonces esto hace que se vuelva a estigmatizar a la población venezolana y empiece a haber recelo, empiece a haber ciertas incomodidades que no están haciendo que esa ayuda fluya. Por otro lado, la ayuda de asistencia, es decir, hacer que si le doy un plato de comida, ya empieza a ser no innecesaria, pero sí poco efectiva en términos de pocos sitios de donde abastecerse de alimento preparado y todos muy lejanos de los sitios donde se vive. Entonces nos contactan a la Fundación Tempus, ¿yo qué hago? No tengo que comer, hacer que sea a tal punto. No, es que vivo muy lejos, no tengo para el transporte y estoy enfermo. Entonces, aquí ya empiezan a plantearse las preguntas realmente cómo podemos apoyar en alimentos. Comienza a aparecer una figura nueva digamos, en la terminología de asistencia humanitaria, y es el hombre solo o el padre soltero. Y esto es incluso objeto de estudio también en Venezuela. La Universidad Metropolitana de Caracas avanza en un estudio que se refiere al hombre solo con una carga, es decir, con los hijos. La esposa que se vino a trabajar porque era peluquera, porque tenía algún oficio y era más fácil que le dieran trabajo a ella que al esposo, y ella envía remesa. O el hombre que está en Colombia y se quedó solo con la carga de los hijos o los suegros o todo el grupo familiar, mientras la esposa se dirige a otra ciudad donde consigue un mejor trabajo o simplemente no está. Ahora, en este momento, la Fundación Tempus 2020 avanza en una lucha, si se quiere, por el reconocimiento del hombre como víctima. Siempre que hablamos de víctima basada en género, el hombre está quedando por fuera y estamos generando una revictimización del hombre, el hombre que viene cansado, llagado, estresado, psicológicamente muy afectado porque lleva mucho tiempo en condiciones extremas, responsable de una carga muy importante, sus hijos y toda su familia. Y al llegar a los centros de ayuda, mujeres y niños primero y hombres no alcanzan. Entonces el hombre es el que queda fuera del albergue a temperaturas de -8, o el hombre es el que no alcanzó para los zapatos, siga descalzo, en fin, es el que no alcanza para la ayuda, o es el hombre que tiene que buscar una mujer prestada, entre comillas, es decir, hacerse acompañar de una mujer o de un niño para ser objeto de ayuda. Ya nosotros en nuestro link de registro encontramos hombres y son un número importante que dice: soy padre soltero, tengo 2 hijos, o tengo 2 hijos y los abuelos. Esto hace que pues ellos estén ausentes, no se reconocen en ninguno de los programas de asistencia, y se genera entonces, digamos, de los cambios que han habido desde el 2015, pandemia y post-pandemia, surge entonces este nuevo grupo de víctimas. Otro elemento que creo importante mencionar referente a los caminantes es obviamente la aparición del Estatuto de Protección Temporal, que nos colocó en otro contexto favorable en términos de regularización migratoria, insuficiente, es una opinión muy particular, insuficiente en términos de protección. Creo que con expectativas que pues ya nos dirán los resultados finales en migración, cada tanto hacen un reporte, pero nosotros seguimos encontrando un número importante de personas que al preguntarle: ¿usted ya hizo el estatuto o ya inició el proceso? Preguntan qué es el estatuto. O personas que aún no están conscientes
que el estatuto será la única manera de regularización migratoria que va a existir, es decir, que va a absorber el PEP y cualquier otra figura que se hubiese intentado antes del estatuto. Esto hace entonces que ya se habilite a esta población a trabajar y creemos que si no se termina de estructurar el concepto o el aspecto de protección que pueda tener este estatuto, tendremos una población enorme, ahora sí contada, porque pues una de las grandes limitaciones es que no sabíamos cuántos eran. Seguimos hablando de 1.700.000, mientras que los números nuestros duplicaban la cifra, pero tenía la explicación de que pues las cifras oficiales contaban lo que había pasado por las vías oficiales. Entonces, tendremos una población importante regularizada, habilitada para trabajar para todas estas cosas que antes no tenía, para hacer su proceso de entrar al sistema de salud, pero sin que se hayan desarrollado políticas públicas y políticas para incluir o integrar a esta población a toda la comunidad de acogida. Entonces, tenemos la esperanza de que esto ocurra en el transcurso del tiempo, que quizás estamos sintiéndonos nerviosos muy temprano, que esto va a ocurrir, que superaremos esta fase de asistencialismo del plato de arroz y lentejas y de este concepto de el capital semilla del carrito de venta de empanadas y pasaremos a algo más importante. Nuestro nerviosismo se basa en que no estamos viendo recursos para esto. La experiencia personal nuestra nos ha llevado a presentar algunos proyectos que van en torno a la integración y no tienen acogida. Sí, en cambio, seguimos con muchos recursos para volantear, para jornadas. La violencia basada en género, se han hecho cualquier cantidad de talleres. No vemos seguimiento en la respuesta. En fin, creemos que todavía nos falta muchísimo por estructurar para que esto verdaderamente sea un proceso exitoso y sea de verdad positivo. Constantemente se le dice a la población acogida, tenemos que ver la migración como un proceso positivo, no tengamos miedo a la migración, pero no hemos explicado por qué es positivo. Entonces seguimos con una comunidad de acogida nerviosa de esta población viene a quitarme el puesto, la capacidad de empleo. Se sigue con la creencia de que el sistema de salud, si es precario en algún momento, es porque me lo están quitando, me lo están deteriorando con todo este gentío que está llegando. No se ha explicado que hay un ingreso de recursos que están destinados específicamente para esto. No hay contraloría, no hay veeduría, no hay reporte de cómo se están siguiendo las rutas. No sé si incluso habrá una ruta establecida. Hablo, insisto, en el caso de Bucaramanga. Creo que Antioquia y Bogotá tienen unas experiencias un poco más positivas, nosotros no. Sin embargo, no quiero decir que no se haya hecho nada. Indudablemente que hay que ser sumamente agradecidos con la comunidad colombiana, sobre todo con lo que en lo coloquial llamábamos las personas de a pie, es decir, el común y corriente que abrió las puertas de su casa, que generó de una casa pequeña, hizo un albergue para 250 personas, que se quitó el pan de la boca para apoyar a esta gente. En fin, iniciativas también desde fundaciones, organizaciones, iglesias que han apoyado. Hay que mencionar, por ejemplo, el esfuerzo de ADRA, de la Iglesia Adventista, en todo el apoyo en salud. Han habido esfuerzos importantes. Lo que nos hace sentir un poco nerviosos es que no haya una articulación, coordinación o una política que tenga un fin, unas metas establecidas con unos recursos, con un mapa que seguir, sino que cada quien sigue haciendo esfuerzos por su cuenta. Así entonces hoy tenemos una comunidad con un gran deseo de permanencia, con susto de regresar, muy agradecida a lo que les están brindando, pero también con pocas herramientas para continuar. Entonces yo creería que ahí es donde habría que hacer énfasis, pero pues me alegra contarles que estamos bien en el sentido de que bueno, ya no estamos tan heridos. Las organizaciones, nosotros hablábamos en un inicio de ser víctimas atendiendo víctimas, creo que ya estamos un poco más robustecidos, con mayor conocimiento y con mayor dominio de la situación. Así que el parte sigue siendo preocupante, pero creo que también hemos sacado lo mejor de cada uno y estamos seguros que el resultado final será positivo en la medida en que nos organicemos. Otro punto antes ya para cerrar,
una inquietud importante que tenemos, y yo creo que en esto todas estas organizaciones como Efecto Cocuyo, todo lo que lidera la profesora Ligia, pueden ayudar, y es que se da la circunstancia, y ya es una urgencia, que a 5 años del estallido de este boom de desplazamiento, aún no se generan liderazgos comunitarios. Gerencia de Fronteras nos contacta para decirnos qué está pasando, porque a 5 años no tenemos un líder a quien contactar. Líder en la comunidad, no las ONG de venezolanos atendiendo venezolanos, no. El jugador de básquet, la señora de la costura, la persona que, no sé, lidera algún tipo de actividad dentro de las comunidades, no existe. Y esto está dificultando, primero, conocer de una manera más ordenada las necesidades en la comunidad y hacer llegar la ayuda, porque cuando se tiene una ayuda y uno dice, bueno, vamos a impactar en Morro Rico, ubiquemos el líder, el que despunte allí, no lo encontramos. Entonces esto dificulta más la situación y dificulta la integración, porque en la medida en que haya alguien que lidere procesos culturales, deportivos, sociales, humanitarios, de derechos, será más fácil el proceso. Entonces creo que dentro de todos los recursos que se pueden destinar para entregar volantes sobre ciertas necesidades, hay que destinar también a generar, capacitar, no sé, crear aceleradoras de liderazgo o motivadores, en fin, los que conocen el tema. Adriana, perdona, podemos ir cerrando porque estamos sobre la Sí, hora, disculpa. sí. Creería entonces que esa sería como la necesidad más importante ahorita. Muchísimas gracias, y de verdad que les cuento que vamos bien.